Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, un poco cansada, pero iniciando la semana con toda la buena vibra, buen positivismo, energías, pero bueno, cansada. Llega la noche y uno ya está cansado, pero aquí estamos para platicar de temas muy interesantes en la noche de hoy. ¿Y tú, Jorge? ¿Qué tal Laila? ¿Qué tal Isaac? Muy buenas noches para todos los oyentes, también los televidentes que nos ven en las plataformas de Radio HIC 104.1. Hoy comenzamos una nueva semana, desde ya augurando mucho éxito y muchas bendiciones para nuestra sintonía. Isaac, Laila, estamos aquí compartiendo nuevamente espacio. Qué gusto para mí estar con jóvenes promesas, con jóvenes inspiradores de nuestro cantón, de nuestra provincia y, por qué no, de nuestro país. Vamos a tocar un tema muy interesante, me parece, el día de hoy. Sí, siempre es un gusto compartir panel con ustedes, chicos. Saben, de un dato curioso, entre nosotros nos conocemos desde afuera de la radio. Prácticamente cada conversación que tenemos aquí es una conversación entre amigos. Somos apasionados por la labor social, por la política, por el activismo social y el activismo político. De hecho, aquí nosotros, algunos de nosotros, pertenecemos a organizaciones sin fines de lucro. Chicos, tenemos un tema muy bonito, muy importante. Sea lo que sea, el 2026 se puede catalogar o se puede mencionar de que va a ser un año bastante de movimiento electoral, de movimiento político a Sí. nivel nacional, por las elecciones excepcionales que se vienen a nivel provincial y a nivel cantonal. Entonces, ¿les parece si empezamos hablando sobre ciertos perfiles de candidatos que pueden existir y que han existido a nivel nacional en nuestro país? Por ejemplo, y abro el tema con esta pregunta hacia ustedes: ¿qué candidatos ustedes los convencen? ¿Cuáles ustedes siempre suelen mencionar? ¿Cuál es el más idóneo que tiene ese poder de convencimiento del voto? Y más adelante profundizamos un poco sobre por qué vienen a convencerlos ustedes. Bueno, mira, yo quiero empezar agradeciendo a Rafael a Jorge que nos lanzó ahí un Jorge comentario. Rafael. Jorge Rafael. Jorge Jorge Rafael. Rafael que nos lanzó ahí un buen halago. Nos dijo que somos los jóvenes promesas. Bueno, ya yo me sentí aquí halagadísima. Nueva candidata, futura candidata. Sin comentarios, pero vamos a responder la pregunta. Yo, para mí, que se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Sin comentarios, sin comentarios. Si quieren más información, vayan a mis redes. No, mentira. Pero creo que esa es una pregunta muy interesante, porque yo creo que la política y el amor tienen muchas cosas parecidas. Y a mí me encanta hablar del amor, ¿no? Y es que realmente el ser humano se mueve por el amor y también por la política. Sí. Entonces, es muy parecido. Lo que tú eliges para ti en las relaciones personales, de alguna forma también se vincula a cómo tú eliges a un candidato o a cómo tú eliges a tu político ideal. Entonces, también habla mucho de cuál es nuestra perspectiva, de cuál es nuestra visión, de cuál es nuestra ideología o lo que queremos para la vida. Y a mí, así como cuando a uno la están enamorando, hay un hombre y le dice cositas y la invita a salir, asimismo creo que se enlaza mucho el perfil político. ¿Qué veo en un candidato o una candidata que está para cierta curul? Pues primero veo su plan de gobierno. Para mí eso es muy importante, que se alinee tal vez a lo que yo quiero como ciudadana para mi ciudad, para mi provincia y para el país. Y segundo, también veo mucha congruencia, porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces en tu diario vivir, en tu vida, en tu trayectoria política. Porque vemos también que hay candidatos improvisados. Sí, bastante. O sea, nunca en su vida han estado en territorio, nunca en su vida han pisado lodo, nunca en su vida han ido a sectores vulnerables, que incluso cuando tú hablas de vulnerabilidades, no tienen ni idea de qué son las vulnerabilidades. Y eso te da mucho a entender de que no es un político como tal, simplemente quizás es un personaje que intenta hacer política, pero no llega. Y tercero, también veo mucho el tema de la ideología. Más allá de izquierda, derecha, centro, más allá de eso, yo soy muy creyente que tú tienes que ser leal Ok. a lo que tú crees. O sea, si tú ya estás en un partido político, tú te casas con ese partido político. Por eso les digo que esto es como el amor, la lealtad ante todo. Si tú literal O firmas sea, la un ideología contrato. partidista. Sí, la ideología Ok. partidista. O sea, yo veo mucha Claro, relevancia porque en hay eso. ideología. Ajá. Entonces, o sea, la afiliación que tiene el candidato con el partido. Pues sobre todo por el hecho de que vemos que hay candidatos que se van a ciertos partidos
por la temporada electoral. Y luego ya tú ves que incluso las propuestas del candidato están totalmente desalineadas con el partido político. Correcto. Entonces es como que hace, digamos, que hace un candidato que tiene un pensamiento, propuestas de izquierda en un partido político de derecha. ¿Qué hace ahí? No es congruente. Entonces para mí eso, yo en eso sí soy así como súper meticulosa, súper observadora y trato de indagar bastante en los perfiles. Ver si no ha hecho camisetazos, si quizás es su primera vez en el partido político. O sea, tu relación y la comparación entre el amor es que lo estalqueas. Lo estudio bien estudiado. Y mi mamita, mi abuelita siempre dice, mi hijita, estudia al hombre, estúdialo bien estudiadito porque uno nunca los termina de conocer. Y así mismo con la política. Estudie bien a su candidato porque uno nunca los termina de conocer. Laila ha hecho una muy buena analogía y me encanta, ¿ah? Sí. La política, Comparto los también candidatos varios políticos con el amor, ¿no? Y es correcta la apreciación de Laila, comparto en todo el comentario que ha vertido el día de hoy. Y es muy cierto, existen muchos candidatos improvisados, pero también me gusta resaltar esos candidatos que salen siendo improvisados, pero ya a la hora de la práctica se dedican al tema político y terminan siendo buenos representantes de la soberanía popular, ¿no? Y en ese sentido también soy bastante de estudiar al candidato, más que todo las propuestas como tal y que se cumplan, porque ciertos candidatos prometen, pero ya en la práctica, en el día a día, no cumplen lo que han propuesto. Entonces es algo de resaltar aquello, ¿no? Isaac, ¿tú qué piensas al respecto? Mire, mi análisis se basa bastante no solamente en los planes de gobierno. O sea, yo soy de las personas que les gusta leerlo y los comparo. Por ejemplo, cuando hay segunda vuelta, que prácticamente ya la contienda se tiene esa polarización política prácticamente en el electorado, hago estudio y analizo. Me encanta hacer eso. Y soy de las pocas personas que lo hace. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a preguntarles a tus amigos, oye, tal vez yo soy economista, y le digo, tal vez, y tengo unos amigos que son economistas, y les pregunto, ¿has hecho las comparaciones? Que me dicen, no, deberías hacerlo, le digo, tal vez ahí puedes definir por qué línea irte. Ahora, me encanta saber bien los antecedentes de esa persona. ¿Por qué? Porque si encuentro tal vez algo que no me agrada, como por ejemplo un camisetazo, y veo qué tantas veces lo ha hecho. Está bien una vez, es normal, todos cometemos errores, tal vez por diversos factores o diversas razones, el candidato viene y prácticamente tiene ese cambio, ¿verdad? De partido. Pero si lo hace, lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo, pues ahí es cuando viene, ok, aquí sí hay un inconveniente que prácticamente participa en varios procesos de elección popular solamente por fines personales, ya no por fines políticos o por fines social, porque a través de la política uno puede hacer activismo social. Y es importante ahí mencionarlo, porque por ejemplo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador que hacen mucho activismo político no partidista. Y eso influye demasiado. Por ejemplo, han impulsado reformas de leyes a nivel nacional a través de la Asamblea Nacional, a ordenanzas ya a nivel cantonal, incluso en nuestro cantón se está reformando una que es la de participación ciudadana a través de la Fundación Trascendente y se hace sin fines partidistas, simplemente con fines políticos, pero enfocados siempre en el bienestar colectivo. Y es ahí donde yo siempre influyo en ciertos candidatos. Me gusta saber, ok, ¿qué ha hecho antes de dedicarse o de pertenecer a algún partido político? Me encanta siempre hacer esa analogía y tener esas comparaciones, de siempre influir en que la ciudadanía también conozcan un poco. Hablar con mi familia de política se convierte en uno de los debates más enriquecedores dentro de mi vida, porque es algo que me gusta y compartir eso con mi familia me encanta. Entonces, cuando conversamos con ellos, siempre hacemos énfasis en esas cosas. Le digo, ok, pero analicemos qué ha hecho él. ¿Por qué? Porque es fácil salir en campaña. Es fácil salir en campaña y regalar y aquí. Y es ahí donde influye bastante el voto. Por ejemplo, comentaba Laila de lo que a ella le convence. Prácticamente hace esa analogía bastante pragmática con el amor, que es lo más lindo que puede existir en este mundo. Pero hay otro tipo de personas, hay otro tipo de electorado que lo toca de otra manera. Por ejemplo, hay la analogía de que con el hambre puedes convencer a todos. Y ahí vamos, por ejemplo, candidatos que les encanta regalar bienes materiales, que no está mal, pero cuando no tienes un plan estratégico detrás, se nota. Como por ejemplo el improvisado. El candidato improvisado suele suceder, y sucede no solamente aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino es a nivel mundial.
pero normalmente sucede aquí en Latinoamérica. Dentro de un análisis que estudiaba y que leía antes del programa, se enfocaba mucho que en el Medio Oriente no sucede eso, ya específicamente de arriba del Medio Oriente, es decir, Europa, donde ahí se escoge es a los primeros ministros mayormente, no un presidente, porque el representante internacional viene a ser el rey o reina, pero a nivel interno pues ya está el primer o primera ministra. Sucede de que ahí es diferente la política, pero haciendo una comparación me he dado cuenta de que también existían muchos actos de corrupción muy comunes en Latinoamérica, como el tráfico de influencias, el de puestos comprados, etcétera. Ahí no estamos viendo un poquito el tema, pero me gustaba mencionar ese punto. Pero sí, es sin lugar a duda de saber escoger correctamente, primero que todo, conocer al candidato, conocer cuántos hay, aunque lastimosamente en las últimas elecciones hemos tenido hartísimos candidatos, Un demasiado, montón. que se vuelve difícil hacer prácticamente discernir bien por cuál irnos. Y son tantos el número que muchas veces podemos identificar de quiénes están de relleno y quiénes no. Y ahí, bueno, voy a decir cuatro cosas porque luego se me va la idea y ya me olvido. Uno, de lo que dijo Jorge, el tema del improvisado que a veces resulta bien. Sí, puede ser alguien que no tenga experiencia, pero tiene toda la voluntad y todas las ganas de dar ese primer paso en la política y puede que salga bien. Más bien ahí yo decía como el tema de la trayectoria vinculado a, puede ser, a veces salen líderes innatos, desde el líder barrial o el líder del sector que no tiene una experiencia como tan formal, pero sí ya tiene un liderazgo como muy arraizado a sí mismo. La otra cosa, lo que decía Javier Isaac del tema de la política, yo creo que a veces cuando uno dice política la gente se asusta. Sí, Full. ¿Pero por qué? Porque creemos que política es directamente estar vinculado a un partido político, cuando realmente todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es político. Que sube el precio del guineo, ahorita que está caro el guineo. Eso ya es política. Que sube el precio del queso, eso ya es política. Todas esas cosas son política y uno va y conversa con el señor de la tienda y le dice, ay, Bessie, pero ¿cómo así subió esto? Ta, ta, ta. Eso es política. Hablamos de política sin saber qué es política. Más bien, creo yo que es como este miedo general que como sociedad tenemos a veces de decir, no, es que yo de política no hablo. Más bien es que no hablamos de política partidista, pero sí hablamos de política en todos los sentidos. Y bueno, ya se me fueron las otras dos ideas, creo. Una se me fue. La otra es el tema de lo importante de los planes de gobierno y que algo que hago un llamado a la ciudadanía y también a ustedes, chicos, lo importante que es estar súper pendientes ahora que se viene este periodo electoral, porque cuando se suben los planes de gobierno a la plataforma del CNE, están ahí de manera temporal. Una vez que se acaban las elecciones, eso se borra, o sea, se elimina totalmente de la plataforma. Entonces, ¿qué nos corresponde como ciudadanía? Porque luego uno no sabe, o sea, hay 16 candidatos. Yo no sé cuál de esos 16 va a ganar. Yo voy a la final quizás a descargar el de que, o a guardarme por ahí el el que mejor me va convenciendo. Pero yo no sé cuál va a ganar. Y lo ideal sería que como ciudadanía descarguemos todos los planes de gobierno para que una vez que llegue el candidato, poderle hacer un seguimiento. Porque ese es parte de nuestro rol, ver que ese plan de gobierno se cumpla, sí. Y de ahí lo otro que ya me acordé, es que sí es como el amor. Es como el amor, la política es como el amor. Y me encanta decirlo. Porque así como quizás nosotros tenemos quizás un pensamiento más reflexivo o como más analítico, que somos más críticos como en seleccionar con quienes estamos, nuestras parejas, así mismo con el tema político, también hay ese voto emocional, que tú decías el tema del hambre, también hay ese voto emocional, que cuando te endulzan la oreja tú dices, este es. Así mismo pasa en el amor. El que más promete. El que más promete a me está prometiendo casa, carro, esto, lo otro, ese es, me promete la calle, me promete el alumbrado, ese es, pero no me está prometiendo, no me está diciendo cómo lo va a hacer. Es fácil decirlo. Así es. Y hay una gran interrogante que yo les quiero plantear, chicos, y es ¿por qué a día de hoy los jóvenes no se quieren inmiscuir o participar tanto en el activismo político o en la política ya partidista? Yo considero que hay una gran cuestión y viene de la mano de lo que decía Laila, y es que
hoy en día a la política se la caracteriza o se le da el sinónimo de corrupción, de delitos, ¿bien? Y producto de eso, de que no surjan nuevos perfiles en política, en los partidos o en las elecciones, cuando vemos la papeleta electoral, que vemos los mismos cromos de siempre, los mismos rostros de siempre. Me encanta ese término, los mismos cromos de siempre. En diferentes partidos, ¿no? Creo que es el resultado de aquello, de que hoy en día la juventud tiene miedo a participar en política, tiene miedo a inmiscuirse en política, y creo que son justamente estos espacios donde hacemos como ese llamado para que los jóvenes ahora tomen esa decisión de involucrarse, porque la política, como bien lo decía Laila, no es solo el estar en un partido, ¿no? Hacemos política todos los días. Y a través de la política, bueno, es que se rige también nuestra sociedad, ¿no? La política influye mucho en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo nos comportamos. Entonces creo que es una interrogante que les dejo ahí. No sé si compartan la misma opinión que yo. Yo voy a decir frase de Daniela que no está presente el día de hoy. Cromo repetido no llena álbum, emblemática, frase de Daniela. Una vez te tiró un facto tremendo. Entonces, para ahí también, esos que ya vemos que se repiten una y otra, ya ahí vemos que ya ahí algo está pasando. Red flag. A ver, también es sencillo, bueno, en pocos minutos vamos a ir al corte. Y me encantaría continuar con esa pregunta, pero haciendo énfasis en lo que decía Laila, que es de que sucede, vino una elección y participan. Si es a nivel nacional, participan como asambleístas. Si es a nivel provincial y cantonal, participan en algunas de las aristas que van ahí específicamente. Entonces, hay algo que poco se toca, y es que es muy fácil lavar el dinero, ¿saben? Una vez me tocó escuchar bien cómo se hacía. Era muy jovencito y no entendía. Pero ahora que ya estoy más grandecito y soy profesional, estudio las finanzas, me di cuenta, ya entendí por qué mencionaban tal punto, por qué hacían tal cosa, y ahí es cuando logro entender de que es bastante fácil lavar dinero o prácticamente llevarse ese dinero. Por eso, cuando hubo en la consulta popular, yo hacía énfasis de que mejor, en vez de quitarle financiamiento, de que mejor se reforme el código a la democracia. Ok, no sacaste tantos votos o no llegaste a tanto porcentaje, venga para acá, tienes que devolver todo el dinero, sea como sea. Y eso va a hacer incluso de que tengamos una reducción drástica en las papeletas, que es lo que es el dinero que nos cuesta a todos nosotros, todos los ecuatorianos. Sí. Entonces, sí es un punto bonito analizar, y la pregunta que hizo Rafael Ponce, me encanta decirle a Rafael Ponce, la dejamos para el siguiente bloque, y nos vamos al primer corte comercial, chicos, aquí por Radio Hit 104.1. Recuerden que estamos en el programa Modo 6 PM. Ya volvemos. Estamos de vuelta por aquí otra vez, renovamos aquí nuestro episodio, no nos fuimos, solamente tuvimos un poquito de publicidad, de música, entretenimiento, y seguimos con el tema que está muy interesante. Estamos hablando de política, de amor, lo importante que es el amor en la política. Y bueno, Jorge nos dejó con una pregunta muy interesante, que es jóvenes y política y miedo. Una pregunta muy interesante, sí, y muy importante también, porque como jóvenes actualmente representamos el índice poblacional más alto y más representativo. Somos, podría decirse, quienes ponemos a un candidato donde tiene que estar, ahí, en su curul. Entonces, bueno, yo voy a empezar respondiendo a la pregunta, y yo creo que hay mucho miedo por parte de las juventudes por todo esto que tú comentabas, el tema de la corrupción. Y como jóvenes a veces tenemos todavía una trayectoria por construir, y quizás dar ese primer paso en política puede significar verte manchado por los errores de alguien más. Entonces, teniendo tan poquita trayectoria o tan poquito camino por seguir construyendo, ese es el miedo, como si apenas voy dando mis primeros pasos, ¿cómo voy a manchar esa trayectoria o ese camino que aún tengo por construir? Y aparte de eso, también creo yo que pasa algo también en nuestra generación, que voy a tomar, que quizás no se consideran jóvenes, pero los adolescentes entre 16 a 18, que ya son el voto facultativo, que a veces existe mucho quemeimportismo.
lamentablemente. ¿Tú votaste a los 16? Creo que no. ¿Tú? Creo que no, pero porque no me quisieron llevar a votar, porque si no yo hubiera ido. Yo lo hice por la experiencia. Ah, ¿y te dieron el certificado? Sí. Nah. Yo también voté a los 16, también yo feliz con mi certificado. Ya, bueno, a mí no me llevaron a votar porque dependía de los adultos de mi hogar, pero hubiera querido que me llevaran a votar. Y, y bueno, o sea, creo yo que existe también mucho que me importismo. Quizás llegamos a pensar que, bueno, o sea, eso es lo que pasa por allá, eso no me topa a mí, sin caer en conciencia de que sí nos topa. O sea, Sí. lo que pasa allá de alguna u otra manera también nos pega, por no decir directamente nos pega. Las decisiones de las autoridades son la consecuencia de lo que sucede con la sociedad. Mira, respondiendo a la pregunta de Jorge, que es una pregunta muy buena y que podemos palparla hoy en día tranquilamente, por ejemplo, con adolescentes de nuestras familias. Entonces, primero que todo es la desinformación, porque existe mucha desinformación hacia los jóvenes de procesos de elección popular. Por ejemplo, a veces no suelen identificar cómo se escoge a la vicealcaldesa, vicealcalde del cantón en el que vive, por ejemplo. Desconocen cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y qué es el control social, por ejemplo, que están juntos pero no son lo mismo. Desconocen ciertamente de qué método existe para seleccionar a los asambleístas de la provincia de ellos, desconocen cuántos distritos existen y por qué se escogen 5 asambleístas en zona norte y por qué se escogen 5 asambleístas en zona sur. Entonces, es desde ahí donde se debería iniciar. Ahora, un punto importante, sea lo que sea, los medios de comunicación juegan un papel sumamente relevante a nivel social. ¿Por qué? Estamos en la era dorada de la digitalización, donde todos los medios tradicionales emplean ya como medios digitales o de manera anfibio, como le llamó un consultor político español en su momento, que todos los medios tradicionales son anfibios ahora. ¿Por qué? Porque están tradicional y de manera también digital. Y sea lo que sea, por excelencia la radio juega un papel importante a nivel mundial. De hecho, si analizamos, la radio es el medio de comunicación por excelencia que ha trascendido en el tiempo de manera positiva y que sigue siendo el principal protagonista en comunicar. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando existe una desinformación, cuando no existe un buen alce de comunicación por los protagonistas, en este caso por la opinión pública o la opinión publicada, los jóvenes lo que hacen o lo que consumen en las redes sociales es poco contenido de valor, o el poco contenido de valor que salen no les prestan mucha atención, y ahí es el desinterés. ¿Por qué? Porque las pocas noticias que ven sobre política es sobre corrupción, es sobre mal manejo de fondos, sobre destitución, y eso hace de que no les interese. Si podemos analizar naturalmente al ser humano, lo que le convence o que le atrae, en su mayoría, es las cosas prohibidas o que no puede tener. Pero cuando analiza cosas malas que existen a nivel social, decide no participar. Y es ahí donde influye muchísimo en el por qué los jóvenes hoy en día no les gusta involucrarse en políticas y desconocen, por ejemplo, qué son las organizaciones sociales y desconocen que a través de esta misma pueden hacer incidencia política. Ahora hay algo importante también aquí, que prácticamente es la otra cara de la moneda. Los que sí quieren y los que sí se involucran, pero no saben cómo hacerlo. Es una muy buena reflexión la que has dado, Isaac, y creo que no saben cómo hacerlo o no tienen la idea o no tienen los medios para hacerlo. Creo que aquí hay algo favorable que está a través del Código Orgánico de la Democracia, ¿no? Sí. Y es la vinculación de los jóvenes a los partidos políticos, Claro. que por cierta cantidad tiene que ir un porcentaje de jóvenes. También hay otro punto que tú mencionaste, y es el tema de que a través de la participación política en movimientos políticos, en organizaciones políticas, se puede hacer el tema de el lavado de activos, tal vez la desviación de fondos, todos estos delitos que se encuentran contemplados en nuestra legislación. Y es una muy buena reflexión en el sentido de que tú decías que tal vez lo correcto no era quitarles ese fondo, más bien era reforzar aún más el Código de la Democracia, en específico el reglamento para el control y fiscalización del gasto electoral. Sí. Sí. Porque sí hay montos que se le entregan a ciertas candidaturas o a ciertos candidatos, ya sean para elecciones seccionales o elecciones nacionales.
Entonces creo que lo correcto es eso, ¿no? Mejorar los mecanismos, mejorar las instituciones que regulan el control para el gasto electoral, como son la UAFE, como son el SRI, como es la misma judicatura, a través de la cual se ve si existen personas que son aportantes para estas organizaciones políticas que están vinculadas a ciertos delitos como el lavado de activos, como la delincuencia organizada, ¿no? Creo que esa es una gran reflexión que se podría tomar en cuenta, y es el mejorar los mecanismos y asimismo el fortalecer la ley y el código de la democracia. Chicos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué creen que puede influir más al momento de seleccionar al candidato o a la autoridad escogida por elección popular? ¿O qué creen que sucede en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón? ¿Que el electorado ve más la personalidad o la propuesta? ¿La personalidad del candidato o la propuesta? Yo quiero acotar algo a lo que decía Jorge. ¿Sí? Porque sí, estamos hablando de los jóvenes, de por qué no quieren, de las causas, pero ya, ese es el contexto. ¿Y qué se hace ahora? ¿No? Porque El problema lo conocemos. sí, el problema ya está ahí, pero sabemos que hay una institución encargada de garantizar de alguna forma el impulso de este voto joven, y que hay recurso público para seguir impulsando el voto joven de manera consciente, y más allá del voto joven de manera consciente, el voto de manera consciente en general. Entonces es cómo esa institución está usando ese recurso. Si hacen procesos formativos, no hacen procesos formativos, qué tipo de procesos formativos hacen, porque ahí también viene el tema de, yo no puedo llegar a un joven o a un adolescente solamente llevándole a una conferencia y parándole a alguien ahí a darle una teoría de A, B, C, D hasta la Z. No Y de puedo. un tema que ni siquiera Sí, conoce. porque se va a dormir, se va a aburrir, va a empezar a andar en el celular, comienza a conversar con su compañerito. Eso pasa. Entonces tienes que buscar mecanismos realmente que sean efectivos para que el conocimiento llegue. Entonces ahí también viene algo que pasa mucho. Lo haces, estás cumpliendo con hacerlo, pero no está siendo eficiente y efectivo el proceso. Claro. Y eso también es algo que pasa con las organizaciones de sociedad civil. Muchas hacemos procesos formativos, pero solamente se derivan a hacer procesos formativos. Pero no sabemos realmente si el conocimiento llega, si no llegó, o si incluso nuestras metodologías deben adaptarse al público que tenemos. Y en este caso, para mí, yo ya estoy al borde de casi que de salir de la juventud. Bueno, tampoco sí, ya, todavía me quedan unos añitos ya, pero a mí sí me preocupa bastante, como puede ser, yo digo, de manera personal, yo ya soy muy consciente en mi voto, yo ya soy muy consciente en los temas de política, pero no solamente es ver por mí, sino cuál es el legado que le quedan a las siguientes generaciones. Y a mí sí me preocupa bastante, ¿será que en cada lugar que llego a mí sí me gusta hablar de política, a mí me gusta hablar de democracia, me gusta entender cómo funciona el Estado, hacer que las demás personas entiendan cómo funciona el Estado? Y ahí viene la pregunta que haces. ¿Qué pasa? Que yo percibo a la ciudadanía muy emocional, por eso hablaba del voto emocional, como que nos dejamos llevar por lo que primero nos dicen, pero no indagamos más allá. O incluso nos dejamos llevar por lo que me dijo el amigo del amigo del amigo del vecino, pero no empezamos a crear un criterio propio. O nos quedamos con la única obra que hizo X y Z candidato hace 1.000 millones de años, pero no vemos más allá de la trayectoria de ese perfil, y tampoco evaluamos el plan de gobierno, y tampoco evaluamos, gente, por favor, vayan, métanse en Alsupa y vean si los candidatos tienen pensiones alimenticias en deuda. Oye, esa es buena. Sí, o métanse si tienen otros procesos por ahí. Si tienen una demanda. Sí, bien hay heavy. que indagar, porque eso también define el perfil de un candidato. Y yo creo que el voto aquí es muy pasional, muy emotivo. Y también, justo lo platicaba en la mañana, que creo que como país tenemos quizás un error, o no sé, como una afectación que creo que nos conlleva a todos, pero es como el sistema está estructurado, que no votamos por ideología partidista, sino que votamos por el personaje que esté ahí. Entonces, es lo que yo les decía, puede que el personaje sea de derecha, pero el partido es de izquierda. Desde ahí yo ya veo que algo no va a ir bien. Desde ahí ya algo no va a ir bien. Ese candidato no me va a poder cumplir desde ese partido político porque van a haber restricciones por parte del partido.
Entonces, yo sí creo que sí, que nuestra ciudad, nuestra provincia más que todo, es bastante emocional. Como, como, como con esos ex tóxicos, así como, lo quiero pero no lo quiero, lo suelto pero no lo suelto, así, tal cual. Jorge, ¿qué piensas? Muy buena pregunta también la que tú nos hacías, Isaac, y yo siento también, cuestiono aquello que nuestra ciudadanía no va más allá, no es Ok. crítica, como lo mencionaba Laila, y se casa con lo primero que vemos, con lo primero que nos prometen. Es más, el día de la elección llegan a ver los candidatos y la que le resulta más guapo, más guapa, El que me acordé de la Sí. pancarta voto. Ay, que exactamente, y recién ahí vi le la dan. pancarta, este. De hecho, Entonces, sí. no, no, perdón, adelante, adelante, discúlpame. Entonces creo que ahí existe una gran problemática, que las personas no tienen ese conocimiento o no nos damos ese momento de ponernos a estudiar propuestas, de ponernos a estudiar candidatos, sino que llegamos el día de las elecciones a votar. Y no es porque nos interese votar realmente, es porque nos interesa el certificado de Sí. votación, Para que no nos multen. para que no nos multen y para que no nos duela el bolsillo, ¿no? Sí, así es. Creo que eso es un gran golpe. Y creo que cuando cambiemos eso como sociedad, podemos aspirar a muchas cosas más, porque ahí viene un dicho que dice, tenemos los líderes o tenemos los candidatos que nosotros, exactamente, entonces, No, no la completó, pero la la entendimos. entendieron, eso es lo importante. Entonces, creo que está ahí, ¿no? Que tenemos que seguir educándonos, seguir generando esa manera de ser críticos y poder entender o poder saber qué propuestas tienen nuestros candidatos y cuáles son las que se adecúan a nuestras realidades. También algo que mencionaba Laila, y sí quiero comentar un poco al respecto, es de los llamados camisetazos, ¿no? Sí. Y existen camisetazos con mayúsculas y hay otros camisetazos. Llamémosles, por ejemplo, camisetazos con mayúsculas, aquellos donde el partido político, el movimiento político en el que tú estás, no va con las ideas que tú tienes. Ujú. Pero hay otros partidos políticos que, supongamos, yo tengo un pensamiento de derecha, pero hay partidos políticos diferentes al mío que también son de derecha. Entonces creo que ese es un camisetazo ya, pero en minúsculas, ¿no? No como el que mencionaba, o lo contrario al de mayúsculas. Entonces creo que son muy buenas reflexiones las que estamos sacando el día de hoy. El público, nuestros oyentes, creo que tienen que ser, en ese aspecto, sacar las mejores conclusiones el día de hoy y ver qué candidatos realmente son los que nos dan lo que merecemos, nos dan lo que nuestra ciudad, que en este caso Puerto Viejo, necesita y nuestra provincia requiere. Mira, resalto muchísimo lo que tú mencionabas. Por ejemplo, el votante o el joven vota en ese momento, escoge en ese momento por el que vio en la pancarta, etcétera. Y Ujú. dentro de la comunicación política, que es muy importante siempre conocer muchas veces estrategias que implementan las personas que están participando en estos procesos de elección popular, conocer cuál es la estrategia que ellos llevan es importante para poder entender muy bien cuáles son sus intenciones. Y resalto nuevamente lo que decía Laila, lo emocional. Latinoamérica en general es muy emocional, es muy voluble y es muy fácil de envolver. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Argentina, muchos de ellos se vieron identificados con el presidente Javier Milei, un economista con ideas totalmente innovadoras a comparación de quienes administraban el país en ese momento. La personalidad de él lograba empatizar con el pueblo. Pero ahí viene la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando ya está ejecutando, no es lo mismo ser un buen candidato a ser una buena autoridad. No es lo Ujú. mismo las propuestas a la ejecución. Porque sea lo que sea, en el camino se van presentando obstáculos y depende de tu ejecución a tu plan de gobierno que también los puedes cumplir. O si es improvisado o no, porque sea lo que sea, hacer un plan de gobierno es sencillo. Lo puedes hacer con inteligencia artificial, de hecho. Ujú. De hecho, en las últimas elecciones que hubieron en nuestro país, hicieron la prueba, Funa, funa. hicieron la prueba de que algunos planes de gobierno estaban hechos con inteligencia artificial. Es fácil detectarlo, Claro. solamente lo pasas por una página que te detecta qué tanto porcentaje de IA y había un 90 y tanto por ciento de IA. Y creo que el otro porcentaje que era auténtico era el nombre y cosas así. Chuzo. Sí, entonces es sencillo, es fácil de hacer y es ahí donde les hago un llamado no solamente a los jóvenes, sino también a adultos, que se empoderen específicamente de la investigación que ustedes puedan hacer para poder identificar de manera óptima y que esa identificación de quienes ustedes quieran escoger o votar
puede influir en escoger no solamente al que a ustedes les convenga, les guste o les llame la atención, sino que puedan hacerlo de la manera que, ok, esto tiene coherencia en lo que dice y en lo que propone, en esas propuestas que muchas veces suelen ser bastante populistas, suelen ser bastante vacías. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era estudiante en la Facultad de Economía, había un candidato que iba bastante a mi facultad. Como estudiante de economía, podría identificar tal vez qué plan de desarrollo económico es viable o no. Estaba en último año de mi carrera. Entonces, llevaban propuestas bastante vacías, bastante simples, que como estudiante de economía podía identificar. Tenía un compañero que no podía tener la boca cerrada. Y él siempre alzaba la mano y le decía, oye, pero no puede hacer esto porque literalmente es competencia del gobierno. No puede hacer esto porque es competencia de un gobierno autónomo descentralizado, la prefectura de Manabí. ¿Cómo usted plantea? Era un candidato a la alcaldía en ese momento, pero ¿cómo usted plantea? Y él viene y como que de tanto y tanto lo interrumpe a mi compañero y le dice, ya mismo hablamos tú y yo, mejor le dice, pero en el buen sentido, para parar ya que le estaba refutando cada propuesta que él hacía, porque no tenía ni pies ni cabeza, no había coherencia. Y resalto mucho ese momento porque prácticamente se convirtió en un momento de responsabilidad ciudadana, porque había otros compañeros que probablemente hubieran votado por él por recordarlo, porque no le prestaban atención a las propuestas que él hacía, o específicamente no le prestaban atención porque no le gustaba la política. A mí desde joven, desde los 16 años, me gusta la política y me gusta siempre involucrarme de manera como un ciudadano más no como una persona que es militante de X o Y partido, porque no pertenezco a ningún partido, no milito en ningún partido, entonces siempre me gustó eso. Y mis compañeros, en cambio, no. Y siempre conversábamos y preguntábamos, oye, ¿y qué tal cosa? Y de mi humilde conocimiento o de mi entendimiento, yo les explicaba, no, mira, tiene esto, y tú puedes sacar tus propias conclusiones en base a mi explicación. Pero es ahí un punto y también relevante, de que hay adultos que dicen, yo no me meto en política, pero ciudadano, a todos los oyentes que nos están escuchando, la política sí se mete con tu hijo, con la educación de tus hijos, con tus finanzas, con tu alimentación y absolutamente con todo. Como Porque todo. sea lo que sea, vivimos en un país que dependemos de eso. Sí. Y bueno, yo ahí quiero hacerles dos preguntas. Cuando ustedes eligen un candidato o una candidata, ¿ustedes eligen desde su visión ideológica partidista o eligen desde lo que ven que es mejor? O sea, si digamos, yo soy de izquierda y el candidato que mejor me parece es de derecha, ¿qué elijo? ¿Me voy por el menos peor que es de izquierda o me voy por el mejor que es de derecha? Para ponerles como ejemplo. Y la otra pregunta es ay, se me olvidó. ¿Respondamos primero eso? Ajá, respondamos primero esta. Jorge, ¿qué esa. piensas en la pregunta que hizo Laila? Qué buena pregunta, Sí, muy realmente buena. me generó un conflicto mental. Qué Yo, buena. yo les dije que esto es como el amor. Sí, El amor es lindo. pero también tiene sus complicaciones. Muy buena pregunta y creo que a veces somos muy egoístas con lo que necesita nuestra geografía y solo pensamos en lo que necesitamos nosotros. Entonces, ahí viene realmente un conflicto, creo yo, y considero con la ética realmente, porque estás con un pensamiento, un concepto, una ideología y estás votando por algo que no te representa a ti. Pero creo que ahí viene y siempre debe primar o siempre debe estar sobre nosotros el interés colectivo sobre el interés individual, ¿no? Y considero que si aquellas propuestas tal vez benefician a una mayor cantidad de personas, aunque no a nosotros inmediatamente, de alguna u otra manera en el tiempo corto, mediano o largo plazo nos va a llegar a nosotros también, directa o indirectamente, el resultado de estas propuestas. Entonces, pero es una muy buena pregunta, incluso me empezó a doler un poco la cabeza responderla. Le dio la cabeza, al entrar dañó la puerta. Sí, ha sido un mal día hoy día. Ahora vamos, No, Isaac, no tu digas eso. respuesta, vamos, la queremos escuchar. Mira, en lo personal, yo siempre he considerado, desde que empecé a estudiar las políticas económicas de izquierda y de derecha, más influyentes a nivel mundial, me di cuenta de que el peor error de un político es tener ideología. En lo personal, es un criterio de Javier Isaac. Y te explico por qué. Porque creo yo 100% de que vas a estar siempre presionado
por ideologías de hace mucho tiempo atrás. Entonces, para mí un buen político, y es que yo lo escojo, bueno, siendo sincero, no he escogido ninguno en los últimos años, voto en blanco, voto nulo, porque no quiero tener ese cargo de conciencia de que hicieron las cosas mal y que yo voté por ellos. Pero en su momento lograba identificar y lograba que tenga X o Y convencimiento, era específicamente por sus propuestas, qué tan viable era. Me recuerdo en la universidad que vi una materia que se llama evaluación de proyectos de inversiones. Ahí incluía la inversión social, financiera. Entonces, aplicaba esa misma metodología prácticamente a identificar qué tan buena era la viabilidad y factibilidad de las propuestas que habían los candidatos. Entonces, no por ideología, no por izquierda, no por derecha, la política social de izquierda es muy buena, así como la de derecha, igual a nivel económico, ambas tienen cosas muy buenas y muy positivas. La inversión pública, que es increíble, que influye también en la inversión privada para atraer capitales extranjeros, porque ningún inversionista extranjero va a querer meter su dinero en un país donde probablemente no haya servicios básicos de calidad, por ejemplo. En No cambio, existe la seguridad jurídica. también, entonces, es lo primero que ven. De hecho, la seguridad jurídica es uno de los primeros aspectos que suelen ver los inversionistas internacionales. Entonces, por eso te digo, ambas tienen cosas tan buenas. Y para mí un político tiene que adaptarlas las dos. Tiene que ser bastante pragmático el momento de ejecución. Priorizar siempre el bienestar social, más no los intereses o capitales privados, por ejemplo, que ha sucedido mucho en Latinoamérica. Sí. O sea, yo hacía la pregunta porque como país, bueno, y creo que como Latinoamérica también, tenemos un problema muy grande con el tema de las ideologías. Sí, Muy grande. Realmente poco se entiende realmente qué es izquierda, qué es derecha, qué es centro, si existe un centro, sí si existe existe un un centro centro. izquierda, si existe un centro derecha. Poco se habla. Y lo que hacemos es, y lo he visto mucho, es como un fenómeno que veo aquí en el país, que vemos derecha y se nos viene un personaje a la cabeza. Vemos izquierda y se nos viene otro personaje a la cabeza. Entonces no vemos como tal a la ideología, sino a un personaje. A Karl Marx, Entonces, más allá de personajes, Adam Smith. a Adam Smith. se nos vienen los personajes ahí, los personajes políticos. Y yo creo que desde ahí ya parte como esto erróneo que tenemos como sociedad y que de alguna forma necesita ser curado conforme van evolucionando las generaciones. Y bueno, mi respuesta es que va como por la parte de Javier Isaac y así mismo como lo que comenta Jorge. Como más allá, yo tengo mi ideología muy clara. Yo tengo una ideología muy marcada Ok. y creo que si la gente me ve en redes sociales se va a dar cuenta cuál es mi ideología. Pero cuando hablo de política siempre veo lo que es mejor como para el bienestar colectivo. Y creo yo que eso debería ser lo que prime, más allá del individualismo, más allá de cualquier cosa. Y un buen candidato es capaz de hacer eso. Un buen candidato es capaz de establecerte esto, como esta mixtura, que justo lo comentaba Javier Isaac. Pero ahí también tenemos este desafío como país. O sea, aquí los partidos políticos de nuestro país no tienen ni bien definido qué es izquierda, qué es derecha, qué es centro. No hay una correcta definición. Y ahí sí, no sé cuál es su perspectiva o su postura. Pero si alguna vez tuvieran que afiliarse a algún partido político, ¿hay algún partido, no voy a preguntar cuál, voy a preguntar si hay algún partido político actualmente al que ustedes se afiliarían? Y complementaria la pregunta, estoy aquí preguntona, si ustedes creen, quizás su misión y su visión de vida es ser candidato o candidata candidatos a algo, si ustedes consideran que deberían haber militado en ese partido político por algún tiempo y tener una trayectoria de militancia en el partido político, o creen que estarían bien recién ingresando, firmando, soy militante y listo, ya me lanzo como candidato. Correcto. ¿Cuál sería su percepción individual y personal? Yo creo que respondiendo lo último, ¿no? Existiría un gran recelo por parte de los demás militantes si tú recién ingresando a un Pero eso movimiento pasa. o partido político Pasa. de Sí, una 100%. candidato. Existiría Pasa. un gran recelo y creo que ahí es que viene el conflicto y existen los problemas en las bases de los movimientos, ¿no? Que después van escalando, van subiendo y llegan hasta que el movimiento
genere inestabilidad como tal. Quiero retomar a lo que decía Javier Isaac porque tengo algo en mente y creo también va en línea a lo que tú preguntabas, Laila, acerca de movimientos de izquierda, de derecha. En lo personal, mi concepto es que los extremos son malos. Creo yo que ambas se complementan. Vemos países como China, que en teoría son países comunistas, países Claro, socialistas, pues sí. pero en la hora de la práctica vemos realmente que son todo lo contrario. Es como que se Entonces, transformó en un país capitalista. correcto. Entonces, creo, y Javier Isaac, tú también como economista me vas a entender de qué me vale un crecimiento económico que se mide en recursos, en dinero, Sí. si no tengo un desarrollo económico que Así mide es. la calidad de vida de las Ujú, personas. sí. Entonces, creo que es un complemento, Claro que sí. que es un juego ahí que se debe llevar y que nuestras autoridades, que nuestros líderes deben tomar las mejores decisiones y que se complementen y que a la vez sean lo más beneficiosos para nosotros como ciudadanos. La pregunta, ¿no Y respondiste? la respuesta de la pregunta. Voy a ser como un candidato. ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver, o sea, si actualmente hay un partido político Ok. con el que tú sientas alguna afinidad. Retomando ese tema, como que aquí en el país, pues bueno, se tiene como poca definición de izquierda derecha, bueno, ya, hay confusión. Y complementario a esto es si tú personalmente serías candidato de ese partido político sin haber ejercido militancia previa o consideras que debe haber este ejercicio de militancia por mérito, o sea, Correcto. Ahí viene lo que les respondí en inicio, ¿no? Que creo que existiría mucho recelo por parte de los otros militantes si yo en lo personal, ingresando de inicio, soy candidato o a un puesto de elección popular en virtud de un movimiento o un partido. Pero aquí también viene una cuestión y es los procesos de democracia interna que realizan los movimientos o los partidos políticos. Y respondiendo a lo otro, como joven también sentía mucho miedo en inmiscuirme o ser parte de un movimiento o partido político, ¿no? Ahora en la actualidad me ha empezado a interesar un poco más y sí hay cierto partido político que me atrae, por el ok. cual me alineo. Sin embargo, creo que falta mucho como partidos políticos, no solo en el cual me identifico, sino en todos los demás. Falta mucho en temas de bases, de nivel Sí, desde parroquia, estructura, nivel sí. cantonal, nivel provincial e incluso a nivel nacional, ¿no? Creo falta solidificar, creo falta, y es un gran problema también que en muchas partes o en un solo cantón existen varios líderes, o Sí. sea, Sí. existe mucha división dentro de un mismo partido o movimiento político que no le hace bien al mismo partido, sino que a lo contrario lo debilita y vuelve fuerte al contrario, ¿no? Ajá. A la oposición. Entonces creo que esa es una cuestión. Si me identifico, me alineo a cierto movimiento político, pero creo que se podrían hacer mejor las cosas. Yo resalto bastante lo que menciona. Bueno, no resalto. Bueno, resalto, pero discrepo. En el sentido de lo que mencionaba sobre la democracia interna de los movimientos. En lo personal, en base a los últimos antecedentes, no existe aquí, en nuestro país. Con los movimientos provinciales, por ejemplo, que existen, y los partidos nacionales, o movimientos y también nacionales, que existe, no hay ese punto de que, ok, hay una garantía de que exista esa democracia. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver en primera persona, me dice, oye, no te quieres meter en esta reunión y solo alza la mano que estás de acuerdo. Yo no lo he hecho, le digo, no, lo que eso va en contra de mi ética, le digo, no, es que voy a participar, chuzo, y a veces son amistades. Y a mis amistades sí me cuesta decirles que no. Y ahí respondo a tu pregunta. ¿Por qué? Porque en lo personal a mí no me interesaría al corto, al mediano, no te digo a largo plazo porque no sé, participar en elecciones populares. Y vuelvo y te repito, a largo plazo no sé porque probablemente el ser humano está confirmado científicamente de que tiene una tendencia a cambiar su Ajá. pensamiento como pasa el tiempo. Pero por ahora no, la verdad. Y eso que he tenido propuestas, pero no, no me gustaría estar en un proceso de elección popular, pero me encanta asesorar. Ah, sí. A mí me gusta asesorar mucho, estudio la política como hobby y estudio la economía como profesional y la sigo estudiando a pesar de que me gradué hace 3 años, continúo mis estudios en temas de posgrado, sigo en una universidad que busque becar como A este a un joven. a un futuro PhD, aquí estamos. A dos. Entonces, me gusta mucho asesorar, me gusta mucho que entiendan cómo funciona el tema económico y cómo se pueden apalancar para desarrollar una correcta propuesta que sea atractiva, que sea eficiente, pero que a la vez
sea viable en la práctica y en su ejecución. Porque cuando se mide la sostenibilidad de un proyecto económico, de ahí se mide qué tan viable y qué tan no es el mediano y a largo plazo. Entonces, son puntos que las autoridades, cuando ya están posesionadas, se olvidan. Y en su mayoría, hablo simplemente aquí de Manabí, la ejecución económica y diferentemente de la inversión, sea social o invirtiendo en capitales privados para que radiquen en nuestra provincia, se olvidan de hacerlo de la manera coherente. Solamente se ejecuta la inversión económica de manera superficial. Es decir, con obras que no aportan a un desarrollo económico que brinde sostenibilidad a través del empleo adecuado y el empleo estable a nivel local. Se olvidan de eso. Las inversiones que hacen o reinversiones que hacen de obras que ya están establecidas en la ciudad prácticamente son superficiales, que no aportan a un desarrollo. No hay planes que sean coherentes. Mire, a nivel provincial, en cualquier cantón de la provincia de Manabí, ya que Manabí es una provincia bastante rica en recursos naturales y a nivel turístico también, nunca se ha presentado un plan por ningún cantón de la provincia que sea eficiente y que brinde sostenibilidad económica al mediano y a largo plazo. Se puede hacer, pero no ha existido. ¿Por qué? Porque las direcciones de desarrollo económico que existen nunca se han apalancado a través de un tratado de libre comercio que tiene el Ecuador con ciertos países. Y hay productos en nuestra provincia que no se los explota de una manera adecuada, que puedan influir en que el productor se convierta en un agroexportador, en que el que ya se elimine un intermediario y que ellos puedan ser esos productores que se conviertan en exportadores. Y que una vez existió una iniciativa de esta, pero no se la logró ejecutar por diversos factores, por diversas razones y interna con dicha administración en un cantón X de la provincia de Manabí. Por ese motivo, a mí no me gustaría participar, prefiero mucho asesorar. Y le digo a mis compañeros, a mis amigos que tal vez están involucrados en temas políticos, cuando me preguntan y me Búsquenlo dicen... como asesor. Y me dicen, oye, me gustaría que formes parte de mi equipo. Ok, ¿cómo? No, para que milites y todo. Chuzo, la verdad que me halaga muchísimo una propuesta. Es un privilegio que cualquier persona lo logren buscar, lo logren tomar en cuenta. Para mí es un privilegio y lo digo con mucha humildad y sencillez. Pero, y les comento, mira, a mí no me gusta involucrarme con los partidos directamente, porque hoy en día, sea lo que sea, es bastante satanizado, se podría decir. Incluso se puede convertir en un tema peligroso. Yo prefiero asesorarlo, apoyarlos como un amigo, yo soy cero envidioso, para mí la envidia no existe. A mí me encanta ver a mis amigos triunfar y si es en temas políticos, chéverísimo, o sea, a mí me encanta y me gusta siempre aportar con mi granito de arena. Por eso no me gustaría participar ahora ni pertenecer y no existe un partido en el cual me llame la atención tal vez pertenecer. Yo también creo que voy por ahí. Responda a su pregunta usted mismo. Respondiendo a mi propia pregunta. Yo no he encontrado todavía un partido político partidista con el que sentirme identificada. Ay, no he encontrado al amor de mi vida todavía. Hablando de política, Tu novio es mi amigo, sé serio. Por eso, pues, ya encontré, en las ramas del amor ya encontré, pero en política no. Creo yo que porque soy bastante crítica, bastante analítica, y aunque la ideología se alinee con lo que yo creo, el tema que tú comentabas, si las bases para mí no están bien, si la estructura no está bien, yo sí lo cuestiono. Claro. También por esto que se mencionaba antes, o sea, como perfiles jóvenes, a veces solo somos vistos para completar la lista. Para rellenar. Para cumplir con lo que establece el Código de la Democracia y no quedar mal y que no te ejerzan cierta presión social porque no incluiste jóvenes en tu listado de candidatos. Entonces, yo siempre he dicho, yo no me gustaría dejarme usar de esa manera, sino claro. No. Hace mucho tiempo sí quería candidatizarme, más que todo porque sentía culpa. Oye, eso es verdad. Culpa. Yo también he sentido culpa. Como que digo, porque siento que podemos hacer un cambio coherente. Puedo hacer algo y ¿por qué voy a quedarme en mi zona de confort si yo puedo hacer algo por cambiar eso que está ahí? También luego entendí que puedo seguir haciendo ese cambio desde las organizaciones de sociedad civil. Sí. Y también lo hago de manera más lenta, demorada, eso sí, cuesta trabajo, a veces nos tiran la puerta en la cara, nos dicen no 80 veces. Avanza con paso de tortuga. Doy 10 pasos y luego con 20 ya me fui para atrás. Pero
también entendí que lo puedo lograr así. Sin embargo, a veces como la culpa me dice, pero podrías hacerlo mucho mejor estando allá. Podrías lograr muchas cosas estando allá. Y también me recae la culpa cuando veo malos candidatos. Y digo, chuta, o sea, quizás por personas como yo, que se quedan en su zona de confort, que no se desafían un poquito más, seguimos como seguimos. Y me tiro la culpa, pero al mismo tiempo digo, me gustaría también ser asesora, me encantaría. Y me encantaría poder crear al político ideal o a la mujer política ideal. Me encantaría, ese es como uno de mis sueños, así unas aspiraciones que tengo por ahí. No sé si algún día se cumpla o no, pero sí me gustaría asesorar a alguien, aunque yo creo que eso va a dar full dolor de cabeza, imagínate. Claro. Más que todo cuando no te hacen caso. Claro, o sea, Porque, mira, hay algo, y no sé si ustedes opinen igual, pero sea lo que sea, cuando estás recién posicionado, el ego se sube. sí, El ego se es sube. que el poder es El poder tenaz, Sí. es un arma de doble filo. es un algo, te puede cegar. Sí, Pero si no lo sabes utilizar de la mejor manera, o alzas tu nombre en el buen sentido, o cavas tu propia tumba. sí, sí, Es importante eso, porque hoy en día hay políticos, autoridades, de que no hacen un trabajo bueno, sea a nivel de provincias, a nivel cantonales, y que realmente muchas veces tienen, por ejemplo, un curul o un curul en sesiones de consejo, donde no saben bien qué es lo que están haciendo. sí. No Eh, saben cuáles son sus funciones. Y es ahí cuando yo resalto mucho el que para estar en un puesto se estudia. Estoy 100% en contra de que un doctor que no tiene trayectoria política, un odontólogo que no tiene trayectoria política o que no sepa las necesidades básicas de su población específica estén en esos puestos. Yo sí estoy en contra de eso totalmente. Está bien, puede ser la profesión que seas, totalmente de acuerdo, pero prepárate, analiza muy bien las problemáticas que puedes resolver dentro de tus conocimientos, porque puedes presentar muy buenas propuestas Claro. para el sistema de salud. Si Ajá. eres un doctor y eres un asambleísta, por En ejemplo. virtud del área específica. Sí. ¿no? Exactamente. Un economista se va a centrar netamente en un desarrollo económico de tu provincia o de tu cantón o a nivel nacional, si eres asambleísta presentando un buen proyecto de ley. Pero estoy en contra cuando son odontólogos, cuando son doctores, cuando son arquitectos, pero no tienen conocimientos válidos para ejecutar su cargo público. Eso es. Y sucede mucho hoy en día. Sí, y ahí viene también el equipo que rodea a la autoridad. Sí. El equipo que lo rodea, los asesores que lo rodean. Esos puestos, bueno, nosotros sabemos ya aquí, a viva voz, Se que, conoce, se que esos conoce. puestos son al dedo. O sea, este que es el primo de, tú que eres mi amigo, yo meto a tu primo y tú metes a mi prima, pilas. Y a la final, la autoridad, ¿de quién se está asesorando? De nadie. Claro. No está recibiendo una asesoría como debería ser. Y por eso es que tenemos esos perfiles que no, o sea, yo no podría decir que son malos, pero es que no son potenciables. Claro, no son potenciables. Mira, Sí. hubo una autoridad aquí en el Cantón Puerto Viejo que tenía asesores, wow. Si él naturalmente era un excelente administrador de los recursos públicos, sus asesores eran 10 veces mejor que él. Ujú. Y, por ejemplo, es ahí donde yo siempre me gusta resaltar de que a mí me gusta rodearme de personas que son más inteligentes que yo. A mí no me pesa decir de que Laila es más inteligente que yo, de que Jorge es más inteligente que yo. Voy a llorar. Porque me siento halagado conversando con ustedes, por ejemplo, en este momento. Porque yo aprendo mucho de ustedes. Y es así. Pero, lastimosamente, el egocentrismo del ser humano siempre va a influir en que, no, yo soy mejor. Y eso está mal. Sí. De eso se trata justamente Javier, Isaac, Laila, y creo que aquí viene también una gran cuestión que va también de la mano de lo que estamos tratando, el tema político. ¿Y qué opinan ustedes de porque tú seas de un movimiento político y yo sea de otro movimiento político, nos vamos a pelear? No. Existe mucho eso en nuestro Sí, país. sí, ¿ah? full, Sí. full, que no se pueden sentar las autoridades de diferentes partidos políticos en una misma mesa. No, pues, o sea, perdóname, pero fuiste elegido para representar al pueblo y ya, si te toca sentarte al lado de quien sea, te tienes que sentar. Yo tengo uno en WhatsApp que pelea solito. Ay, no, eso a mí sí, personalmente me parece una falta de respeto para, en este caso hablando de autoridades, para la ciudadanía. Me parece una falta de respeto porque estás ahí para representar. Ese es tu deber más grande. Claro que sí. Y que vengas a poner sobre la mesa tus intereses individuales.
La política también requiere de mucha madurez. Por eso digo como el amor, o sea, madurez emocional. Tiene que estar mentalmente estable, así. Ir a terapia para que sanden esos traumas que tienen ahí. Y yo me puedo sentar al lado de quien sea que tenga una opinión totalmente distinta. Y creo que tú y yo hemos... De hecho, Laila y Sí. yo somos bastante diferentes. Sí. Laila es, o sea, muy liberal en el buen sentido. Yo soy muy a la antigua. Es muy conservador, un Yo poquito soy muy conservador. conservador. Sí. Eh, Pero... y jamás hemos tenido una Sí, o discusión sea, de eso. hemos como argumentado, tú, este es mi pensamiento, este es el tuyo. Ah, ok, listo, pero mira, yo creo que esto, yo creo que lo de acá, listo. Y justo, creo que justamente eso es lo bueno, ¿no? Que se puede rescatar a pesar de tener distintos criterios, cosas buenas de cada uno. Y eso es lo que me encanta, de poder compartir con personas que tal vez piensan distinto a mí, pero viene lo que es el término democracia, ¿no? Que cada Claro. uno puede tener un pensamiento distinto, un partido o movimiento político distinto, pero debe primar siempre el respeto, siempre la empatía y siempre el compartir criterios, en virtud de que el criterio que tiene Javier Isaac, tal vez aunque sea diferente a mí, puede haber algo que me sume para mi persona o para mi conocimiento. Entonces, Y creo eso que es muy enriquece, importante. eso enriquece socialmente, porque a la final del día, si mi pensamiento es diferente, y si el tuyo es diferente, y si el tuyo es diferente, igual tu pensamiento representa a un grupo poblacional, tu pensamiento representa a otro grupo poblacional, y mi pensamiento también representa a un grupo poblacional. Entonces, la diversidad de pensamientos es buena, enriquece, fortalece, y yo sí creo, o sea, a mí, o sea, aquí sí, a mí me parece una falta de respeto eso que no se puedan sentar, que no se puedan ni saludar, que se viren la Las cara, vecinas del barrio ahí cuando que se ponen a reviren los pelear. ojos, no, eso No, sí y me se parece olvidan del terrible. principio principal y el objetivo neto de hacer política: servir y gobernar, Sí. hacer influir y hacer énfasis en el bienestar colectivo. Una vez hubo una autoridad con quien yo conversaba, tenía un poco de confianza y estaba en contra de cierto proyecto de ley que se estaba ejecutando, muy bueno y viable principalmente para la población joven. Y yo nunca había podido ganarle un debate, para empezar. Entonces en ese momento fue la única vez, le decía, oye, pero te estás olvidando de algo, del objetivo principal de hacer política, que es servir y gobernar. Ay, Y no me dijo nada. Yo supe que gané en ese momento. Y no lo hacía por ganar, solo lo hacía para que le entendiera, tuviera ese punto bastante panorámico. Chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Unas últimas palabras. Hemos tenido un momento bastante enriquecedor, con una opinión similar y a la vez diferente entre tres personajes en este momento, quienes formamos parte del panel de Modo 6 PM, aquí por Radio Hit 104.5, 104.1. Chicos, Laila, unas últimas palabras antes de despedirnos. Un Bueno. mensaje a todos nuestros oyentes. hay que tomarnos muy en serio los temas de política, pero muy en serio, porque esto rige nuestra vida cotidiana. Tenemos que tomarnos muy en serio a quienes elegimos como candidatos. Si estás militando en un partido político, pues a quien tú le vas a dar tu voto para que vaya a representar a tu partido como candidato. Si ya somos parte de la ciudadanía en general, a quién vamos a elegir para representarnos en las siguientes curules que se vienen en el 2027 y en las siguientes y siguientes y siguientes. Y también no solamente en esos espacios, porque también vemos la gobernanza interna también desde las organizaciones de sociedad civil, quienes lideran organizaciones, quienes están en espacios de tomas de decisiones. Es muy importante poder elegir bien, de manera consciente, crítica, analítica, porque eso en algunos casos va a definir el futuro de un país. En otros casos quizás vaya a definir el futuro de una organización. En otros, a mediana escala, el futuro de una empresa. Pero siempre tenemos que elegir de manera consciente. Y así también, como elegimos de manera meticulosa a nuestras parejas o a nuestras amistades. Ya, no hablemos solo del amor. Bueno, que el amor también se ve con las amistades. Pero así como elegimos a nuestras amistades, con punto y coma, también debemos aprender a elegir a nuestros políticos. Saber quiénes son quienes nos van a representar. Porque hasta eso, cuando tú tienes un amigo, tu amigo lo investigas. Pues. O sea, tú sabes que tu amigo es buena gente, que tu amigo esto, que mi abuelita es, y quién es el papá y la mamá, y quién es esto, y quién es poco más y le saca el número de cédula. Pero esas cosas son importantes. Son importantes. Y con el número de cédula lo puedes buscar en el SUPA, en el SATYE, para que veas ahí qué proceso tiene abierto. Pero es muy importante poder investigar muy bien a las personas de quienes nos rodeamos, a los políticos que van a ejercer un cargo de elección popular,
a nuestras autoridades, a quienes están en una dirección de un municipio, de una prefectura, para que sepamos también qué es lo que hay detrás de ese perfil. Y yo sí le dejo eso como mensaje a la ciudadanía. Vayan, descarguen los planes de gobierno que van a salir en el CNE, descárguenlos todos, guárdenlos para que luego puedan hacer un proceso de seguimiento. Porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros no empezamos a exigir, entonces ¿quién lo va a hacer? Lastimosamente nos van a seguir viendo la cara, como ha pasado quizás en muchos cantones o en muchas provincias o en el país, porque no tenemos las herramientas ahí. Entonces, ahora que las tenemos, saquémoslo, utilicémoslas y usémoslas de la mejor manera para poder hacer seguimiento, cumplir con nuestro rol de ciudadanía, hacer vigilancia. Más bien que mensaje quiero hacer como tal es un llamado a la acción. El día de hoy como tal hemos hablado de política enfocada en los jóvenes como tal, porque si bien es cierto, Laila mencionó un dato muy importante y es que el grupo etario juvenil representa la mayor cantidad en porcentaje de grupo etario, es muy buena, ¿no? Pone y saca candidatos políticos, pone autoridades. Entonces mi llamado a la acción es justamente para los jóvenes, para que se inmiscuyan, no necesariamente en una política partidista, porque la política no es solo pertenecer a un movimiento, a un partido político, sino también para ese llamado a la acción va enfocado en que se interese por participar como ciudadanos o como participar también como ciudadanos a través del control social, ¿no? Que es justamente verificar, calificar y a su vez cerciorarnos de que las autoridades que nosotros ponemos en los puestos de decisiones hagan en efecto lo que se ha plasmado a través de las propuestas. Creo que ese es mi llamado a la acción para que los jóvenes se interesen. Si quieres participar en un movimiento o partido político, muy bien, hazlo. No te dejes tampoco que nuestra decisión sea determinante, más bien sé crítico, reflexiona lo que te conviene a ti, obviamente, pero también lo que le conviene a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, a tu familia, a la sociedad como tal en general. Chicos, un último mensaje por mi parte, apelando siempre a la empatía, a la responsabilidad social, aportando bastante a los deberes cívicos que nosotros tenemos como ciudadanos ecuatorianos, como ciudadanos manavitas, portovejenses en este caso, en mi persona, que seamos responsables 100% a quienes escogemos, independientemente de cualquier interés, ya que, por ejemplo, hoy en día muchas personas desempleadas, buscando un empleo estable, tienen que afiliarse a un partido político por la desesperación de no encontrar un empleo, no brindar una estabilidad en el hogar cuando son jefes de hogar, hacia los hijos, hacia la familia, hacia los primos. Entonces, lo primero que quiero hacer aquí es dar ese mensaje que podamos aceptar, primero que todo, con quienes nos rodeamos. Segundo, de que nuestro círculo siempre sea empático entre sí. ¿Por qué? Porque cuando logramos la empatía, cuando logramos ser solidarios entre nosotros mismos, dejamos a un lado el egoísmo, el yoísmo y empezamos a influir en bienestar social. Y en cuanto a cómo escoger a las autoridades, independientemente si tienen ideologías, o en este caso, como yo, que no tiene una ideología, porque le gusta siempre ser pragmático en todo proceso público o de elección popular. Debemos de ser responsables, independientemente de si tenemos un interés o no, de ser empáticos con el resto de la población, con el resto, con un bienestar colectivo. Debemos de hacer énfasis bastante en eso y dejar a un lado siempre todo ese tema partidista que es bastante hermético muchas veces, que no deja que ningún otro pensamiento pueda influir en hacer un cambio que siempre puede ser de manera positiva. En escoger las autoridades hoy en día se ha convertido muchas veces en un tema de interés personal, más no de un interés bienestar, que influye en un bienestar colectivo. Es ahí donde debemos hacer los cambios. Jóvenes que nos están escuchando, que nos van a ver a través de las redes sociales de Radio Hit, en las redes sociales de Modo 6PM, en TikTok, en Facebook, en Instagram, sepan que todo está en nuestras manos. Nosotros podemos poner una autoridad como la podemos quitar. Hagamos énfasis, seamos responsables en que nosotros tenemos hoy en día la herramienta clave para ser responsables y aportar siempre a un bienestar, no solamente político, sino el más importante, que es el colectivo.
Para mí ha sido un gusto y un placer acompañarlos en esta noche en Radio Hit 104.1. Recuerde que todos los lunes estaremos aquí a las 7:30 de la noche. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Chao, chao.